que necesitas. Mente mía, recuerda. Mente mía, recuerda. La victoria está en el nombre del Señor. Amén. En el nombre del Señor. Tú proveerás. Tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No son mis fuerzas. No temeré. No. Todo va a estar bien. Pues tu promesa es siempre sí. Amén, amén, amén. Corazón, no te afanes. Tu esperanza es firme. Alma mía, no calles. No. El resucitó. Hey. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Que la victoria está en el nombre del Señor. Que la victoria está en el nombre del Señor. Aleluya, Señor. La victoria está en tu nombre, Jesús. Perdona si hemos hecho las cosas a nuestra manera, si hemos usado nuestras fuerzas, si hemos creído que podemos hacerlo sin ti, Jesús. Aquí estamos, Señor, recordándole a nuestra mente esta palabra, Señor. Aleluya. Oh, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Confiaré en el Señor. A Él miraré y en Él creeré. Tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien. Pues tu promesa siempre sí, amén. Tú proveerás. Dile a Dios, Tú proveerás de lo que necesites. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien. Pues tu promesa siempre sí, amén. Esa es tu promesa, Señor. Gracias, Jesús. Así son tus promesas. No hacen parte de la dependencia del tiempo. No dependen de la circunstancia humana. No depende del corazón humano. Tus promesas van más allá. Corazón, no te afanes. Tu esperanza es firme. Alma mía, no calles. Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Corazón, no te afanes. Tu esperanza es firme. Alma mía, no calles. Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Que la victoria está en el nombre del Señor. Dile otra vez, la victoria está. Que la victoria está en el nombre del Señor. Oh, gracias, Jesús. Porque tu victoria hace parte de tus promesas. Tú dijiste, Señor, que andaríamos en esa promesa de ser más que vencedores. Y a veces pensamos que la victoria son cuestiones
humanas, pero creo que va más allá esa victoria. Una victoria sobre la muerte, una victoria sobre la enfermedad, una victoria sobre la soledad. Por eso cuando cantamos Tú proveerás, creemos, Señor, que Tú estás yendo más allá de mi necesidad, dándome lo que Tú crees que yo necesito. Eso es lo que yo debo recibir esta noche. No lo que pido, sino lo que necesito de Ti. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Démosle un aplauso a Jesús. Gracias, Jesús. La victoria está en Tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Qué tiempo especial y precioso. Si notan, tenemos una invitada especial esta noche. Ella viene desde haciendo parte de la iglesia del Señor. Viene desde República Dominicana. Entonces, desde República Dominicana amó esta tierra. Tanto la amó que se casó con un colombiano. Y esta familia preciosa nos va a bendecir hoy con la palabra. Antes de pasar a la palabra, antes de presentarlos, antes de darle el espacio que ellos se presenten, voy a rogar que si hay alguien que nos acompañe por primera o por segunda vez, que pueda levantar su mano para tenerlo en cuenta y saludarlo esta noche, atenderlo con una bebida caliente. Si no, le invito a que antes de que se ponga cómodo, dele un abrazo al que está al lado, a uno que está atrás, dígale bienvenido, bienvenida, Dios te bendiga, que estés dispuesto a recibir lo que el Señor quiere. Y ahora sí, Manuel. Ellos Muy bien. hacen parte del plan de Dios para la extensión de su reino. Así que te doy el espacio para que puedas presentarte a ti, a tu familia, delante de nuestra congregación que está deseosa de escuchar la palabra de Dios. Muchas gracias, mi querido hermano Fabián. Gracias. Iglesia, el Señor les bendiga. Es realmente un privilegio tener esta oportunidad de poder compartir con ustedes como familia, como iglesia que son. Ya habíamos tenido la oportunidad de venir aquí antes, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Amén. Y nosotros somos una familia multicultural. Yo soy colombiano, aunque pronto me escuchen alguna palabra, algún acento así raro. Soy costeño, pero viví aquí en Bogotá un tiempo, luego vivía en Dominicana y tengo toda una mezcla que a veces me escucho hablar y no sé de dónde soy tampoco. Entonces, y el camino que el Señor nos está permitiendo vivir y experimentar tiene que ver con aprender acerca de otras culturas y aprender otros idiomas. Así que la confusión será mucho más grande en un futuro. Somos una familia de obreros del Señor. Somos pastores, pero también somos misioneros. Y Dios nos ha escogido para hacer una tarea, es una parte de la misión de Dios, y tiene que ver con los pueblos menos alcanzados. Sí, los pastores conocen bien de qué se trata. Fabián y Angelita también conocen perfectamente de qué se trata. Solo no puedo dar mucha información específica por obvias razones, ¿cierto? Porque se está transmitiendo. Pero probablemente al final yo pueda contarles algo sobre eso. Pero como el tema que naturalmente me apasiona mucho compartir de la palabra es acerca de misiones. Y he titulado o he traído un mensaje para compartir con ustedes que se titula ¿Quién irá? Es el título de este mensaje, ¿quién irá? Y ustedes recordarán, los que han leído un poco las escrituras, que esta pregunta, ¿quién la hace? ¿Quién la hace? ¿Perdón?
Dios, el Señor. Dios hace esta pregunta y le pregunta a un profeta llamado Isaías: ¿quién irá por vosotros? ¿A quién enviaré? Y Isaías responde: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y es ese mismo Dios que hace la pregunta, asimismo también recibe como respuesta del profeta: heme aquí, envíame a mí. Pero también es Dios que después de haber recibido la respuesta, Él dice: vayan, ¿cierto? Yo te envío, ve y anuncia ese mensaje. Hace más de 200 años, en la primera década del 1800, en la ciudad de Boston, en Massachusetts, un joven de 24 años de edad está enamorado de una chica y él se dispone a proponerle matrimonio a esta chica. Pero lo hace de una forma muy particular. Vamos a ver, muéstreme las mujeres solteras que están aquí, por favor. Levanten la mano. Uy, son muchas. Sí, en los domingos es peor. Yo tengo una propuesta para la iglesia de este tiempo: hacer un congreso de hombres y mujeres solteras que se llame La Pesca Milagrosa. Bueno, esta mujer recibe una propuesta de su novio y él le propone matrimonio de la siguiente manera. Escuchen bien, para que estén preparadas para responder. Dice: pido tu mano para que vayas conmigo a las selvas en Asia y para que mueras conmigo allí por la causa de Jesucristo. Y todas ustedes dirían: amén, acepto. ¿Cierto? Yo creo que muy pocas hermanas aceptarían una propuesta como esa. Porque si una persona hace una propuesta de ese tipo en este tiempo, lo trataríamos de loco, lunático, desquiciado. Porque seamos sinceros, ¿quién querría que su hija se case con un misionero? O con un pastor. Algunos de nosotros probablemente quisiera que su hija se case con un futbolista y el domingo hubiéramos estado en Miami viendo partido, en vivo y en directo. Perdiendo, pero viendo fútbol en Estados Unidos. O quizás alguien de la vida profesional, laboral, desarrollando una vida menos problemática, por así decirlo, que la vida ministerial. Porque muchas personas, y no solamente no creyentes, muchas personas en la iglesia del Señor creen que si una hija o un hijo suyo se casa con alguien que ha sido llamado a servir en el ministerio, lo consideran como si fuera un desperdicio, como alguien que está abandonando esta vida de lujos y placeres y saltando al vacío como alguien que desperdicia su vida. Pero ustedes no piensan de esa manera, ¿verdad? Espero que no. Esta mujer no estaba tan loca como lo estaba su prometido o su novio, porque ella le dice a una amiga suya que se llama Lidia y le envía una carta. Y ella le dice: amiga Lidia, me siento deseosa y expectante, si nada en la providencia de Dios lo impide, pasar mis días en la tierra de los paganos. Sí, Lidia, tengo la determinación de dejar mis goces en esta vida, mis comodidades aquí, sacrificar mi afecto a los parientes e ir donde Dios en su providencia tenga un lugar para establecerme. Qué hermoso, ¿verdad? Qué determinación. Estas dos personas fueron misioneros que fueron muy reconocidos en las misiones modernas.
Adoniram Hudson y su esposa Ann, misioneros por más de 25 años en Birmania, y después de 20 años de ministerio lograron traducir la Biblia al idioma birmano. Así, hermanos míos, como la historia de estos hombres y mujeres, la historia de la iglesia del Señor ha sido adornada por el sacrificio de hombres y mujeres que se han dispuesto a abandonar este mundo por aferrarse al reino de los cielos y servir como Dios mande a que se les sirva. Amén. Y yo estoy hablando no solamente de obreros norteamericanos, no solamente de ingleses, estoy hablando de latinos, estoy hablando incluso de colombianos que han decidido servir al Señor en lugares donde el evangelio ha sido perseguido, donde es un problema incluso ser cristiano. Estoy hablando de misioneros que han sido enviados a hablar el evangelio del Señor a lugares menos alcanzados como misioneros o como obreros transculturales. Pero también estoy hablando de hombres y mujeres que aún incluso en la ciudad están sacrificando todos los deseos que probablemente ellos tenían en este mundo o en esta vida para aferrarse al deseo de Dios para ellos y para su familia. Ellos han renunciado a comodidades, bienestares, se han separado de sus países, algunos de sus ciudades natales, algunos de sus parientes, y han decidido adoptar a nuevas personas como parte de su familia. Amén. ¿Les ha pasado? ¿Conocen alguno de esos hombres y mujeres así? Hermanos míos, esta noche yo quiero que reflexionemos un poco acerca de la responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia y del privilegio que tenemos de llevar el evangelio y hacerlo disponible a todos los pueblos de la tierra. Llevar el evangelio y hacerlo disponible a todos los pueblos de la tierra. Y piense usted de qué manera usted es privilegiado y responsable de hacer eso. Llevar el evangelio y hacerlo disponible a todos los pueblos de la tierra. Vayan conmigo a sus Biblias, por favor. Mateo capítulo 28, versículo 16. Mateo capítulo 28, versículo 16, si no trajeron sus Biblias, puede verlo en la pantalla, dice de la siguiente manera: pero los 11 discípulos se fueron al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando lo vieron, ¿qué hicieron? Pero otros, díganlo, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, este texto bíblico que acabamos de leer está ilustrado en un contexto misionológico. Jesús está, después de haber resucitado, pasar más de casi 40 días con ellos, está a punto de ascender a los cielos, y lo último que le dice a sus discípulos es esto: por tanto, vayan y hagan discípulos. Es que Mateo nos relata en esta escritura que el trabajo de la iglesia del Señor comienza
con el trabajo final del Señor Jesús en la cruz. Después de haber sido crucificado, resucitó y les ordenó a sus discípulos y a toda la iglesia esto: vayan y hagan discípulos. Pero él dice que que el argumento principal del hacer discípulos está basado en que él ahora tiene la autoridad. En otro momento el Señor Jesús los había enviado a hacer su obra: sanar enfermos, anunciar el evangelio, anunciar que el reino de los cielos se había acercado, echando fuera demonios, resucitando muertos, limpiando a los leprosos. Pero en esta ocasión le dice: toda potestad me ha sido dada, por tanto, vayan y hagan discípulos. El profeta Daniel en el capítulo 7 nos dice: vi a un hombre que se acercaba al anciano de días y se le dio autoridad y poder y majestad para que todos los pueblos y lengua le adoren. Su dominio es dominio eterno que no parará y su reino jamás será destruido. Y estas son las palabras del Señor Jesús escritas por Mateo, diciendo que el Hijo de Dios ha recibido toda autoridad para que reine sobre toda la tierra. Y esta autoridad del Señor Jesús es de carácter universal en términos cronológicos, pero también en términos geográficos. Es decir, que en toda la historia de la creación, desde que todo comenzó hasta que todo termine, en teoría, Jesús siempre tendrá autoridad. Pero también la autoridad del Señor Jesús es de carácter geográfico. No hay una pulgada sobre la tierra donde Jesús no pueda reclamar su autoridad. No hay ningún corazón, ni ninguna aldea, ni ningún pueblo, ni ninguna ciudad donde, por más oscura que sea y hundida en tinieblas que esté, que Jesús no tenga autoridad. Así que si conoces a alguien que tenga un corazón muy oscuro, Jesús tiene autoridad en él y puede transformarlo. Y él dice: por tanto, vayan. Por tanto, de tal manera, por esta razón, les digo, vayan. Es como si alguno de ustedes le ordenara a una persona: ve a tal lugar, habla con tal persona y dile que vas de parte mía. Ya todo está resuelto. Hay autoridad. Perdón. Hay autoridad. Pero hay autoridad porque la persona que te está enviando ya tiene un respaldo delante de la persona a la que te está enviando. Y Jesús nos respalda en la autoridad que Él recibió. Si no fuera por el Señor Jesús y si no fuera por su autoridad en este mundo, la iglesia no podría hacer nada. Así que es en ese ir, en ese vayan, que yo quiero que veamos tres cosas, tres aspectos consecuentes a la misión de Dios, que aplican a ti como creyente. En primer lugar, esta es una comisión que abarca a todas las naciones. Es una comisión que abarca a todas las naciones. Hay un profesor peruano, misionólogo, llamado Samuel Escobar. Él dijo que la misión cristiana no es una simple empresa humana. Esto que nosotros hacemos como iglesia, que es la misión de Dios, no es simplemente una misión humana, porque
la empresa humana, nosotros tenemos la libertad de decir sí, de decir no. Pero en la misión de Dios, a la que hemos sido comisionados, a la que hemos sido elegidos para ser parte, no tenemos opciones de decir sí o de decir no. Porque el Señor no nos da esas opciones. Él no nos pregunta. Es que todo el llamado de Dios que Él hizo a su iglesia incluye responsabilidades y privilegios que vienen dentro del mismo paquete. Así que el Señor no nos pregunta si nosotros estamos dispuestos a ir o no. Él nos manda. Y es con su Espíritu Santo, y es con su poder y con su autoridad, que Él quiere que toda la iglesia se sume gozosamente a anunciar el Evangelio. ¿Cuántos están dispuestos a unirse gozosamente a anunciar el Evangelio? Hermanos míos, si para otros hombres, si para nuestros pastores, nuestros líderes, la gente que nos formó, la gente que nos sirve a nosotros, si para otros misioneros y hombres de Dios, la misión de Dios fue lo más importante de su vida, también debería serlo para nosotros. Eso no es. Es más, la misión de Dios debería ser lo más importante para todo creyente de la iglesia del Señor. No importa que Dios nunca nos envíe ni a la India, ni al norte de África, ni a Marruecos. No importa que Dios no nos envíe nunca a ninguno de esos contextos, pero la misión de Dios debe ser lo más importante para nuestra vida. Cada uno de nosotros como creyente, por muy pequeño que sea o por muy adulto que sea, tiene que tener resuelto en su corazón que ha sido llamado por Dios para servir en su mundo a través de su misión. Hermanos, y repito, no importa que tú nunca tomes una maleta y cruces un continente para anunciar el Evangelio a los menos alcanzados, pero eso eres un llamado de Dios y eres escogido para anunciar su Evangelio y hacerlo disponible a todos los pueblos de la tierra. ¿Cómo? Hay muchas maneras, aunque nunca vayas, hay muchas maneras de hacerlo. Es una comisión que abarca a todas las naciones. Y esa fue la intención de Dios siempre. No que nuestra vida se enfoque únicamente en los que están más cerca de nosotros. El Salmo 22 dice lo siguiente: se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de Él. Qué glorioso será ese día, hermano, cuando todos estemos reunidos delante del Señor adorando su nombre. Proclamar, dice el Salmo 96, entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es el Señor y que digno de suprema alabanza. Te di, le dijo el Padre al Hijo, por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. En un libro de los Salmos, Él le dice a las naciones que alaben al Señor. Pero en otras versiones, en otros pasajes bíblicos, Él dice que Él dio a Jesús para que fuera luz a las naciones. Y es en ese magnífico cuadro que Juan en el Apocalipsis nos dice algo como lo siguiente: después de esto miré una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas, delante del trono y delante del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas
en las manos. Qué gloriosa salvación tienen las naciones. Este pasaje bíblico es muy descriptivo, hermanos. Habla de naciones, ¿qué más? Pueblos, lenguas, tribus. Cuando hablamos de naciones, no se refiere a países geopolíticos, que en el mundo existen aproximadamente 200, 206, 210. Hay algunos que no han sido reconocidos, pero 200 y algo de países. Pero no es a eso a lo que el Señor Jesús se está refiriendo, ni a lo que la palabra de Dios se está refiriendo. Cuando habla de naciones o de tribus, se está refiriendo a etnias. Y cuando Dios el Padre le dice a Abraham en Génesis capítulo 3, por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra, es la misma palabra que se usa en etnias, que se escribe etnos, o en otras versiones se usa el término de etnolingüístico para referirse a pequeños grupos en la tierra divididos como familia. Ahora, se considera que en Colombia existen más de 113 grupos étnicos y que 80 de ellos pueden llegar a ser grupos indígenas con diferentes idiomas. Pero en muchos de estos pueblos indígenas, incluso en Colombia, no hay traducción de la Biblia. No tienen la Biblia en su propio idioma. No tienen. Y hay algunos que tienen la Biblia, que son por ejemplo los Embera Chamí, que tienen la traducción de la Biblia en su propio idioma, pero no les sirve a los otros Embera, de los otros 9 formas de Embera que hay. No les funciona, no les sirve, porque la traducción no aplica para ellos y se hace más complicado el asunto. Y Dios quiere hacer discípulos de entre todos esos pueblos. Se cree que en el mundo existen más de 24,000 grupos étnicos. 24,000, no 200 países, 24,000. Y que la mitad de estos pueblos todavía no ha escuchado el Evangelio. No conoce a Jesús. Yo no les estoy diciendo que tengan una idea equivocada acerca de Jesús, o que estén practicando una falsa doctrina, o que sean Jesús solo o adventistas y estén guardando el sábado. No, es que no conocen a Jesús. Nunca en su vida han escuchado acerca de nuestro Salvador viniendo al mundo para morir por ellos en su lugar. Y Él quiere hacer discípulos de todos esos pueblos. Él dice, vayan. No importa a qué religión pertenezcan. No importa cuán oscuros sean sus corazones. No importa si son judíos, budistas, musulmanes, animistas. Él quiere hacer discípulos de todas las naciones. Y quiere reunirlos. ¿Y para qué son estos discípulos? Para que hagan lo mismo que hacemos nosotros. Discípulos comprometidos con hacer otros discípulos. El verbo principal de la gran comisión, ¿cuál es? Ir. Vayan y hagan discípulos. Hay otros verbos, discipulando, enseñando, pero el principal es hacer discípulos. Yendo. Mientras vas, mientras estás yendo, mientras cada día de tu vida como creyente estás yendo, haz discípulo. Y el Señor Jesús dice, enseñándole todas las cosas que yo les he mandado. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchos creyentes que intentan discipular a otros no les enseñan todas las cosas que Jesús mandó. Y muchas veces comunicamos una idea completamente equivocada acerca de lo que es el evangelismo y decimos, si tú no tienes que conocer mucha Biblia para predicar el evangelio, cuenta tu testimonio. ¿Sí? ¿Han escuchado algo así, verdad? Bueno, yo lo siento mucho si tú lo has practicado, pero tu testimonio no es el evangelio.
Tu testimonio muestra lo que el Evangelio provocó en ti, pero tu testimonio no lo va a salvar. Y le decimos, háblale a tu familia, háblale a tus hermanos, háblale a los vecinos, a los que están cerca de ti. Y no les enseñamos todo lo que Jesús mandó, que fuéramos e hiciéramos discípulos a todas las naciones. Él nos está llamando a enseñar a nuestra gente a ser discípulos, discípulos incondicionales, radicales, aunque nunca vayan a Medio Oriente, aunque nunca vayan a Indonesia o aunque nunca vayan a ningún pueblo indígena de Colombia, pero discípulos rendidos a los pies del Señor, dispuestos a hacer lo que Dios le mande hacer, aunque eso le cueste la vida. En la ciudad, en la aldea, en el pueblo, en el campo, en otro continente, donde sea, discípulos dispuestos a obedecer al Señor. Discípulos que sean lo que Dios quiere que sean, que hagan lo que Dios quiere que hagan, que vayan donde Dios quiere que vayan, si es necesario hasta lo último de la tierra. Hermanos, en segundo lugar, esta comisión abarca a todas las naciones, pero también involucra a toda la iglesia. Nuestro corazón tiene que abandonar esa falsa y equivocada idea de que porque hay que ir tan lejos si aquí hay mucha necesidad. ¿Cierto? ¿Han escuchado eso? ¿Por qué? ¿Por qué hay que ir tan lejos si aquí hay mucha necesidad? Bueno, eso tiene dos justificaciones. En primer lugar, porque aquí hay muchos que pueden hacer lo que allá casi no se hace. Porque tú estás aquí. Porque aquí habemos otros. Porque aquí hay muchos que pueden hacer que el Evangelio se propague entre todas nuestras comunidades y levantar la gloria de Dios desde nuestras ciudades hasta lo último de la tierra. Pero si, por ejemplo, un budista quisiera encontrarse con Cristo, ¿dónde hay iglesia? ¿Dónde hay creyentes? Es poco probable encontrarse con un cristiano. Si un musulmán quisiera venir al reino de los cielos y busca una iglesia o busca una Biblia, no la encuentra. En China, un niño de 2 años fue condenado toda su vida a estar preso porque le encontraron una Biblia a sus padres. Cadena perpetua a un niño de 2 años. Pero la iglesia en China crece hoy más que en cualquier otra parte del mundo, porque son discípulos del Señor que han entendido que deben abandonar todo este mundo por aferrarse al reino de los cielos. Y eso nos involucra a todos. Todos somos parte. Es muy fácil escuchar pasajes bíblicos como: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y muchos venimos al Señor, incluso en intimidad, postrados de rodillas frente a mi cama. Señor, tú prometiste que me daría descanso. Pero cuando escuchan textos bíblicos como vayan y hagan discípulos, algunos dicen: espera, no, eso es un llamado especial de Dios. Eso no lo puede hacer todo el mundo. Eso Dios tiene que revelarlo. No, hemos sido llamados a descansar en el Señor. Y también hemos sido llamados a trabajar para el Señor. Y eso nos involucra a todos. Usted puede decir: sí, asumo que soy parte de la misión de Dios. Pero yo no he sido llamado para ir a Asia Central. Pero yo voy contigo. Yo voy contigo, mis oraciones van contigo, mis ofrendas van contigo, mi apoyo van contigo. Y el día que pueda ir, voy y te acompaño. Pero mientras tanto, todos cumplimos juntos la gran comisión.
mi corazón está contigo. Usted puede decir eso. Mi corazón está contigo. Mis oraciones están contigo. Mis recursos también están contigo. Toda la iglesia ha sido llamada a involucrarse en la gran comisión. Y es la iglesia del Señor la base de la misión. Es la iglesia la que bautiza, es la iglesia la que enseña, es la iglesia la que envía. ¿Cuál es la base de las misiones? La iglesia del Señor. Así que no puede haber llaneros solitarios haciendo lo que quieran. Tiene que ser bajo una dirección, basado en una misión que Dios le ha entregado a los líderes de esta congregación, que se planea el avance, ¿cierto? Que se planea el envío, que se planea la plantación, que se planea el desarrollo, pero hay una visión. ¿Y cuál es el papel que Dios le ha dado a los pastores en la misión de Dios? Fundamental, esencial. Ellos no son la voz de Dios que determina todo. No, pero Dios va a confirmar a través de la iglesia lo que ya Dios ha puesto en el corazón de los pastores para guiar su pueblo, ¿cierto? Es muy probable que en una reunión pastoral el pastor pueda decir en un momento, tengo una idea que creo que es de Dios. Pero cuando la discute con los demás pastores, con los hermanos, con los líderes, esa idea que probablemente Dios sí le dio, pero que en la sabiduría que hay en el equipo surgió algo mucho mejor, mucho más valioso, más estratégico. ¿Por qué? Porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Así que si usted tiene un sueño, una visión, una estrategia, un llamado de Dios, acérquese a sus líderes, hable con ellos, manifieste ese sentimiento, hágale saber a su pastor lo que Dios está hablando a su corazón y déjese guiar. Yo estoy seguro que nuestro pastor va a querer usarle conforme a como Dios le ha llamado. Yo estoy seguro que Él no lo va a llevar al error, no lo va a llevar a la decepción, sino que Él lo va a llevar a obedecer a Cristo. Amén. Las oraciones, hermano, no pueden ser, Señor, yo quiero ir a este lugar, allá hacen falta obreros. Señor, yo quiero ir, envíame a tal pueblo, envíame a tal ciudad. Señor, yo quiero hacer discípulos en Nueva York, yo quiero ir a Florida, Señor, envíame a Miami. No, si no es el lugar donde Dios quiere que sirvas, no deberíamos estar inventando ministerios o sueños. Ve donde Dios quiere que vayas y haz lo que Dios quiere que haga, así sea en tu propia casa o en tu propio trabajo. Las oraciones no pueden ser tampoco, Señor, mira ese, parece chino, envíalo allá para Asia. Señor, mira ese, tiene cara de egipcio, que muera allá entre los árabes. No puede ser la oración así. Pero la responsabilidad es de toda la iglesia. El privilegio y la responsabilidad es de todo el pueblo de Dios. Porque la misión no comenzó siendo la misión de unos cuantos, comenzó siendo la misión de todos los creyentes. Y uno a veces tiende a pensar que involucrarse en la misión de Dios es un asunto de aquellos que tienen dinero, o de aquellas iglesias que son grandes y tienen recursos. No es así. No nos engañemos, hermanos. Hay iglesias, hermanos, que desde el contexto bíblico ya están sirviendo al Señor, como le dice el apóstol Pablo a los Corintios. Fíjense acerca de la iglesia de Macedonia, que de su profunda pobreza, ¿qué dice? Abundaron en riquezas de generosidad. Es una iglesia pobre, la iglesia de Macedonia. Que la iglesia de Jerusalén estaba pasando por un momento crítico
económicamente hablando, y Pablo estaba recorriendo las iglesias de Asia Menor, levantando una ofrenda para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Y la iglesia de Macedonia le dijo a Pablo, no nos deje por fuera, nosotros queremos servir. No, pero ustedes son muy pobres, no tienen. Y Pablo dice, de su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Hoy día la iglesia de Cuba, una de las iglesias más pobres en el continente americano y en el Caribe, y está enviando misioneros a todo el mundo. Es una iglesia pobre. Yo tengo un amigo cubano que vive en Valledupar y está trabajando entre los Cogis en la Sierra Nevada, enviado por la iglesia cubana a servir en Colombia. Hermanos, cuando Dios dice en su palabra que Él es el que da pan al que come y semilla al que siembra, es porque Dios es el que siempre ha estado satisfaciendo todas nuestras necesidades, pero también proveyendo todo lo que nosotros necesitamos usar para su obra. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos creyentes nos comemos el pan y nos comemos la semilla. Y después no tenemos ni para sembrar ni para comer. Así que cuando Dios te bendiga, cuando Dios te sane, cuando Dios te abra puertas, cuando Dios haga un milagro en ti, disfrútalo. Saca visa, viaja, disfruta el mundo, conoce. Deleítate en el pan que Dios te dio para comer. Pero cuando Dios te dé semilla para sembrar, haz lo que te pidió que hiciese con esa semilla. Amén. Hermanos, ir a la misión de Dios no debe ser por la necesidad del mensaje. Pastor, es que en esa comunidad ahí hace falta que se predique el evangelio. Sí, en todas partes. Es más, en todo el mundo. Pero no podemos direccionar nuestro trabajo solo por la necesidad del mensaje. Debemos direccionar el trabajo por la guianza del Espíritu Santo en cómo Él quiere obrar en nuestras comunidades. Así que es mucho más fácil decir, vamos aquí, vamos allá, invirtamos esto, hagamos aquello, compremos a esto. Pero es mucho más difícil postrarse de rodillas y decirle, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Señor, aquí estamos. ¿Qué quieres que hagamos? A veces nosotros vamos a lugares por amor a las personas y terminamos fracasando, decepcionados, tristes. ¿Por qué? Porque la gente es mala, ¿cierto? La gente juzga, critica, señala, aborrece, hasta te pueden matar si fuera necesario. Pero cuando hacemos la obra del Señor, por amor al Señor, no nos importa lo que nos digan, no nos importa lo que nos hagan, no importa si nos rechazan, es por amor a Cristo. Y Él es el que nos impulsa con su poder. Hermano, Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 1, hablando de su llamamiento, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que Él había prometido antes de sus profetas, de la Santa Escritura acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones, y ahí añade, por amor de su nombre, no por las naciones, no por los pueblos, no por la gente, por amor a Cristo. ¿Qué estás dispuesto a hacer por el amor de Dios? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Hasta dónde estás dispuesto
a soportar por el amor de Cristo. En una ciudad como esta, que está, no solamente, Bogotá ya ni siquiera es una ciudad religiosa. Hasta ese catolicismo se ha perdido. ¿Sabe qué le ha pasado a la ciudad de Bogotá? Se ha vuelto indiferente. Es que no le interesa. Yo hablaba con el pastor ayer, es que no le interesa nada que parezca religioso. Entonces la iglesia tiene que crear estrategias de cómo va a predicar el evangelio, porque están llenos de indiferencia. Ven al necesitado, ven que están atracando, ven que están robando, ven que están predicando el evangelio. Como que un atraco es igual que un predicador. Está completamente indiferente. Pero cuando lo hacemos por amor a Cristo, Él es el que se encarga. Pablo el apóstol llegaba a las ciudades, se dejaba guiar por el Señor, llegaba a las casas, a los pueblos, a las aldeas, y hacía lo que el Señor le enviaba a hacer. Debemos volver a caminar nuestras ciudades y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer con este pueblo? ¿Qué quieres hacer con esta comunidad? ¿Qué quieres hacer con estas personas? Y guíanos y nosotros lo haremos. Amén. Y eso me conecta con el tercer y último punto de este mensaje. Esta comisión de Dios cuenta con la más grande promesa que tú y yo podemos tener. Es la promesa de su presencia. Hermanos míos, el versículo 20 de Mateo 28 termina diciendo de esta manera, o introduce diciendo de esta manera, que aquí nadie va solo. Aquí nadie hace la obra solo. El primero empieza diciendo, toda autoridad me ha sido ¿qué? Dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Por tal razón, por favor, llévense esto en su mente y en sus corazones. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque Cristo tiene autoridad. Y es por esa causa que hacemos lo que hacemos. Y es por esa causa que Jesús le dice, vayan y hagan discípulos. Y después termina diciendo, he aquí, yo estoy con vosotros. No el predicador, no los pastores, no tu líder, ni mucho menos tu pareja. Ellos van a faltarte en algún momento. Ellos no van a cuidarte como lo haría el Señor. Ellos no te van a respaldar como lo haría el Señor. Tú puedes contar con tus hermanos y más te vale que cuentes con ellos. Pero la promesa lo hace Dios. Él dice, yo estaré con vosotros. El Señor le dijo a David, aunque tu padre y tu madre te dejare, yo nunca te abandonaré, yo te recogeré con todo. Y el Señor le dijo, yo estaré contigo. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, le dijo a su iglesia, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios, en el nombre de nuestro Señor, que Él prometió que estaría con nosotros. Y eso debe ser una gloriosa y permanente consolación en nuestra vida, de que Él prometió que estaría con nosotros siempre. Hay personas que te van a rechazar, que cuando intentes anunciar en el mensaje te van a despreciar, no van a creer, pero déjame decirte, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Tanto el que predica como el que escucha, si reciben el evangelio, si lo creen y lo experimentan, entonces será salvo. El Señor traerá a sus ovejas eventualmente a través de la obra misionera, a través de la obra evangelística, a través de la predicación del evangelio. Y ustedes son los instrumentos de Dios para que eso sea una realidad. Dios ha de reunir a todo su rebaño, como dice su palabra, de todos los pueblos, lengua, tribu y nación. Y
todas las fuerzas del infierno juntas no podrán detener el alcance del Evangelio. No podrán detener el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor nos bendiga con su poder y que todos los días de nuestra vida confiemos en que este Evangelio y esta comisión es para todas las naciones, que nos involucra a toda la iglesia y que Él prometió que estaría con nosotros siempre, todos los días de nuestra vida. Amén. Inclina tu rostro, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu iglesia en este lugar. Gracias porque tú les has usado por años, pero todavía has de usarles más, Señor, en este ministerio. Señor, gracias. No despreciamos nada de lo que has hecho con nosotros, Señor, pero todavía queremos seguir experimentando más tu poder, Señor. Queremos experimentar tu poder a través de la obra de cada uno de mis hermanos y hermanas, anunciando tu evangelio en todas las comunidades, en todos los sectores donde tú los has puesto, para que sean testigos tuyos y de tu poder, allí en el trabajo, en la escuela, en el barrio. Señor, tú les has llamado maravillosamente, Señor, y les está usando. Aunque nunca tomen una maleta para cruzar un continente, pero pueden cruzar una puerta en su trabajo, un pasillo en la oficina, entrar a una habitación en su propia casa y anunciar el evangelio. Hay vecinos que los esperan. Hay transeúntes en la calle que están ansiosos por una palabra que los transforme, que ni siquiera lo saben. Pero su corazón desea una transformación. Señor, y aquí está tu iglesia con ese mensaje transformador. Señor, no hay nada más poderoso que tengamos en esta vida que tu espíritu y que tu palabra, Señor. Señor, nos dejaste la más grande arma. Oh, Padre, no importa cuán oscuros sean sus corazones, no importa en qué crean, no importa dónde se encuentren, hasta los grupos armados de nuestro país, todos necesitan oír acerca de este Salvador. Y te pido que uses tu iglesia, usa tus pastores en esta casa. Ayúdales a seguir creciendo más y más para expandir tu reino. Que ellos sean animados cada día con tu presencia. Que no desfallezcan. Que aunque vean que el camino se va cerrando, que no hay salida, que no hay forma, Señor, que ellos puedan verte a ti obrar. Que ellos puedan verte abrir puertas, como dice Isaías, abrir ríos en medio de la sequedad, plantar árboles en el desierto, donde nadie espera que algo ocurra, que ellos puedan ver a tu poder obrar en medio de ellos. Y como termina diciendo Isaías, y que todo el que lo vea, oiga y entienda que la mano poderosa de Dios es quien lo ha hecho. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Agradecemos al Señor por la vida de este hombre, gracias por la palabra. Y qué hermoso es saber que en este gran plan de Dios tú estás incluido. Así es que puedes decirle al que tienes al lado, tú y yo estamos incluidos en este plan. Así es que no tenemos escapatoria. Agradecemos a todos los que hasta aquí se han conectado en esta transmisión en vivo. Nos despedimos de ustedes. Un abrazo para todos, todos allí en casa.
Por favor, les recuerdo que el domingo les estamos esperando aquí desde las 10 de la mañana. Un abrazo para ustedes. Y ustedes que están aquí hasta